Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro, los docentes de Ciencia y Tecnología. Hemos elaborado el siguiente video denominado "Los animales domésticos alguna vez fueron salvajes". Realizamos una lectura de dónde viene el perro. El perro, Canis lupus familiaris, llamado perro doméstico o can, y coloquialmente chucho, tuzo o choco, depende del lugar, es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, que constituye una subespecie del lobo, Canis lupus. En 2001 se estimó que había 400 millones de perros en el mundo. Su tamaño o talla, su forma y pelaje es muy diverso según la raza. Posee un oído y un olfato muy desarrollados, siendo este último su principal órgano sensorial. Su longevidad media es de unos 13 a 15 años, aunque las razas pequeñas pueden alcanzar hasta 20 años o más, mientras que las razas gigantes solo viven 9 o 10 años. El perro doméstico proviene de un ancestro o grupo ancestral común, que data de hace aproximadamente 30.000 años, y desde entonces se ha extendido a todas partes del mundo. Los primeros restos fósiles de perros enterrados, junto con humanos, fueron encontrados en Israel y datan de hace unos 12.000 años. Desde entonces, los perros y humanos han evolucionado conjuntamente, tanto en las culturas africanas y euroasiáticas, como en las que poblaron América y se mantuvieron sin contacto con aquellas hasta el siglo XV. Los perros comparten el entorno, los hábitos y estilo de vida humanos, como las dietas ricas en cereales y almidón, la alimentación inadecuada, así como el uso de antibióticos, son la causa del desarrollo de muchas enfermedades inflamatorias e inmunológicas. Unas 400 enfermedades del perro tienen una equivalente humana, destacando especialmente la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurológicos, así como cánceres y enfermedades autoinmunes y enfermedades cardiovasculares. Tiene una gran relación con los humanos, para quien son animales de compañía, animales de guardia, perros de trabajo, perros de caza, perros de agua, galgos de carrera, perros guía, perros pastores o perros boyeros, por mencionar algunos. Contestamos a las siguientes preguntas de manera mental. ¿De qué animal salvaje proviene el perro? ¿Y qué antigüedad tiene la domesticación de este animal? ¿Por qué el perro es considerado el mejor amigo del hombre? ¿Crees que en el antiguo Perú, antes de la llegada de los españoles, existían perros? Animal doméstico. Los animales domésticos pertenecen a especies o poblaciones de especies que no existen como formas silvestres, vale decir, no son salvajes, sino que son mantenidas por los seres humanos para su explotación y cuyo ciclo vital se desarrolla por completo en cautividad, o sea, el hombre los cría. Se considera la existencia de animales semidomésticos o amansados, que son aquellos explotados por la especie humana y que pueden igual mantenerse cautivos, pero que no cumplen algunas condiciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, los animales que están en un zoológico. Algunas aves de cetrería, refiriéndonos a las aves rapaces como los halcones, por ejemplo, pertenecerían a este grupo de animales, al igual que las avestruces que hoy en día se mantienen en granjas para diversos fines, o los elefantes asiáticos, cuyas crías son capturadas, amansadas y domesticadas para su posterior explotación. Origen de la domesticación animal. Se encuentra asociada a un incremento del tamaño de la población humana y parece que surgió de manera independiente en distintas regiones. Vale decir, esta domesticación de animales no se dio en un lugar determinado, sino en varios lugares conforme fue evolucionando también la población humana. Es probable que estuviera vinculada a una época de una marcada estacionalidad climática, una época que causó cierta inestabilidad en el medio, representada por veranos secos y calurosos e inviernos fríos, y que obligó a la población a buscar nuevos modos, muchos más eficientes, de explotar los recursos, ¿no?
como por ejemplo la cría de los animales y ya no tener que cazarlos en épocas tan difíciles. Resultó más rentable estabular, cuidar y criar animales que salir a cazarlos directamente, acción que además suponía un enorme desgaste físico. Los animales domésticos más antiguos. El perro, el Canis lupus familiares, origen europeo, aproximadamente 20.000 a 30.000 años atrás. La cabra, nombre científico cabra Aegagrus hircus, ¿no? Origen oeste asiático, hace unos 10.500 años. La vaca, el Bos primigenius taurus, es el nombre científico, su origen es Mesopotamia, hace unos 10.000 años. La oveja, cuyo nombre científico es Ovis orientalis aeries, su origen es el oeste asiático, más o menos unos 9.000 años. El cerdo, el sus, Scofra domestica, su origen es China, hace unos 8.000 años. El dromedario, ¿no? Me refiero a los camellos, Camelus dromedarius, su nombre científico. Su origen Arabia, hace 6.500 años. El caballo, nombre científico Equus ferus caballus, origen Asia, hace unos 5.000 años. ¿Por qué se decidió domesticar a unos animales y no a otros? Lógicamente esto responde a unos criterios en función de las necesidades humanas en la antigüedad. Parece ser que en primer lugar se escogieron aquellos animales que, además de ser utilizados como fuente de alimento, pudieran servir también como fuerza mecánica para lograr un mayor rendimiento en la obtención de alimento vegetal, es decir, animales que se emplearan como eficaces herramientas en la agricultura. Por ejemplo, tenemos a las vacas, ¿no? En el caso del macho, el toro para el arado. Así, los primeros candidatos estuvieron representados por mamíferos terrestres con un peso superior a los 45 kilogramos. Un segundo requisito que tenían que cumplir los candidatos es que debían ser animales herbívoros u omnívoros. Animales que una vez domesticados pudieran ser alimentados con suma facilidad mediante un sustento vegetal. O de otro tipo en el caso de los animales omnívoros, un tipo de alimento fácil de conseguir o producir por el ser humano, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que el ser humano de preferencia prefirió a los omnívoros y en especial a los herbívoros. ¿Por qué? Porque eran animales que fácilmente podían encontrar su alimento o se les podía dar su alimento para poder criarlos. O sea, hubo una ventaja en ese sentido. Se cuenta que cuando llegaron los españoles a América, uno de los primeros animales que trajeron fueron el cerdo. ¿Por qué trajeron el cerdo, que es un omnívoro? Porque este animal, ¿no es cierto?, lo soltaban y no tenía que estar alimentándolo y comían de todo lo que encontraba por el lugar donde lo habían soltado y después lo cazaban, ¿no? Para lógicamente alimentarse. Y no había mucho gasto en mantenerlo. Características físicas y etológicas de los animales domésticos. El término etológico se refiere al comportamiento del animal. La domesticación implica un proceso de selección, por lo que los animales domésticos dispondrán de una serie de características comunes en respuesta a las necesidades y preferencias humanas, ¿no? O sea, el ser humano iba seleccionando los animales según sus necesidades o preferencias. Las formas domésticas tienen un aspecto externo y cuyas proporciones corporales alteradas con respecto a su agriotipo. El agriotipo es la forma silvestre del animal domesticado. Veamos unos ejemplos, ¿ya? Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en una frecuente reducción de la talla corporal, en cuernos o miembros proporcionalmente cortos. Ya recuerden que en muchas especies los cuernos les sirven para defenderse, ¿no? Entonces acá hay una capacidad de defensa reducida. O en una disminución de la capacidad de vuelo de especies voladoras, como el caso de las gallinas. Entonces, se elegían animales con estas características que iban reduciendo, ¿no es cierto?, parte de su salvajismo, por ejemplo, tener los cuernos para que sean menos agresivos y poder criarlos, como el caso de las cabras, o de aves que no puedan volar y sea más fácil, lógicamente, criarlos, como el caso de las gallinas. Además, algunos caracteres internos son igualmente más variables en las formas silvestres, como el esqueleto o la dentición, ¿no? Lo que les permitía, lógicamente,
tener características especiales para que puedan alimentarse bajo cautiverio. El comportamiento de los animales domésticos también se encuentra ciertamente alterado. Habitualmente suelen ser más mansos y manejables de lo normal y con una maduración comparativamente temprana, ¿no? O sea, estos animales domésticos eran más tratables su comportamiento que a diferencia de los animales salvajes que son más agresivos. Disponen de unos rasgos etológicos frecuentes que pudieran facilitar la domesticación. Son más tolerantes con el ser humano, ¿no? Como el caso de los perros y los gatos, al cual le permiten un papel dominante, y más sociables con otros individuos, y por tanto más compatibles con la vida en grupo. Entonces el ser humano iba seleccionando esos animales. Las formas domésticas presentan mayor rusticidad, es decir, mayor tolerancia a los cambios de ambiente y alimentación. O sea, esos animales fácilmente se adaptaban a las formas de crianza, ¿no? Las etapas del proceso de domesticación animal. En primer lugar, es importante mencionar que debe intervenir en este proceso una etapa de tolerancia pacífica entre el animal y el ser humano. Una etapa que permita algún tipo de relación estrecha y que incluso posibilite una asociación beneficiosa para ambos. Beneficios en cuanto a alimentación o protección. Entonces, el animal y el ser humano, los dos tienen que tolerarse, ¿no? Para que de alguna manera ambos se puedan beneficiar. Después de este vínculo, es más sencillo que se produzca una situación de confinamiento, vale decir, se los pueda tener en corrales, por ejemplo, con la que se pretende deliberadamente mantener al animal en un espacio controlado y proceder así a su posterior amansamiento, es decir, por medio de cría controlada se efectúa una selección de ejemplares tolerantes, ¿no? Que sean fáciles de criar. Consecuencias generales de la domesticación animal. Mientras que los antiguos cazadores y recolectores habían conservado sus hábitos nómadas, vale decir, iban de un lugar a otro cazando y recolectando, la nueva sociedad de agricultores y ganaderos apostó por una vida considerablemente más sedentaria, vale decir, ya no iban de un lugar a otro, se quedaban porque ya habían descubierto la agricultura y la ganadería, pues, ¿no? Circunstancia que favoreció por un lado el aumento del tamaño poblacional y por otro una reducción de la actividad física y ahorro energético al evitar los grandes desplazamientos y las largas jornadas de caza, ¿no? Eso prácticamente hace que el hombre primitivo comience a darse cuenta que la vida sedentaria es más fácil que una vida nómada. La mayor parte de la población estaba implicada en la producción de nuevos alimentos, unos alimentos que proporcionaban una dieta más blanda y rica en hidratos de carbono y proteínas vegetales. De esta manera, la dieta cobraba especial importancia, ya que al final cualquier dieta tiene consecuencias sobre la salud, el tamaño y la estructura de una población, ¿no? Entonces, sus hábitos alimenticios comenzaban a ser de estos hombres sedentarios diferentes a los nómades. Domesticación en animales en el Perú. Animales domesticados, por ejemplo, tenemos la llama, lugar de origen los Andes. Características de este animal. Proviene de la domesticación del guanaco. Tiene cuello largo con pelaje en tonos de negro al blanco. Se utiliza su carne, fibra y como animal de carga. La alpaca, su origen son los Andes. Proviene de la domesticación de la vicuña. Su fibra es de variados colores con más de 20 tonos. Se utiliza su carne, fibra y cuero. La mayor población de alpacas se encuentra en el Perú. Hay dos razas, la suri, de fibra larga y fina, y la huancaya, de fibra más corta. El cuy, su origen son los Andes. Proviene del cuy silvestre, también llamado poroncoy. Presenta diferentes tamaños y variedades de colores. Se utiliza en la alimentación y en medicina. También se emplea como ritual de limpieza, la denominada pasada de cuy. El pato criollo, lugar de origen la costa y la Amazonía. Proviene del pato de la Amazonía principalmente, ¿no? Pero también de la costa. Es un pato grande de colores blanco y negro, mezclados a veces, es omnívoro y ovíparo. Se cría por su carne y en algunos lugares por sus plumas. La cochinilla, lugar Los Andes, es un insecto que parasita la tuna. Está cubierto por una sustancia blanca, ¿no? Esa platita de tuna. Las hembras contienen un colorante rojo. Se usa para obtener el carmín, colorante utilizado en alimentos y cosméticos, porque es un colorante natural. Actividad.
Conozco sobre la domesticación animal. Conozco sobre la domesticación y crianza de un animal. Escoge un animal domesticado de tu preferencia e indica lo siguiente. ¿Qué importancia tiene para el hombre? ¿Cómo es su crianza? Ahí puedes colocar sobre la alimentación, el ambiente donde debe de estar, en su corral, por ejemplo, el tiempo de crecimiento, etcétera. ¿Qué necesitas en tu casa para criar ese animal? ¿O en qué lugar podrías criarlo? ¿Qué enfermedades puede tener? Y realizamos el ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias.